Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por todos sus beneficios, sobre todo nuestra salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias por la palabra que pudimos escuchar el fin de semana. Damos gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra a través de este curso titulado Heme aquí. Y pedimos, Señor, que por los méritos de Cristo nos des tu bendición, que aprendamos más nosotros mismos y también seamos capacitados por esas técnicas y por el estudio de la palabra para también enseñar a otros cada vez mejor. Todas esas cosas, Señor, pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, al uno que... Ahí está Julio. Bienvenido, Julio. Buenas noches, profesor. Muy buenas. Bienvenido a la clase. Bueno, ya hicimos la oración. Ya vamos a revisar la tarea. La primera parte es que pudieron hacer la hoja de repaso y han podido enseñar o tratar la lección anterior con otros, sobre todo esa segunda parte. Han podido enseñar esta lección a otro, la lección anterior, la lección 4, sobre la suficiencia de las escrituras. ¿Alguien ha logrado hacer? No, profesor, pero anteriormente pude expresar el primer estudio sobre la relación con Dios. Ah, bueno, por lo menos. Okay. ¿Han visto el video para esta lección 5? Sí, profesor. Ah, muy bien. Sí, porque esta vez no vamos a leer la historia en la Biblia, sino vamos a tener un voluntario para contar la historia en sus propias palabras. Vamos a esperar porque hay alguien. Ah, ahí está acá, ¿no? Profesor, Sí. yo tuve la oportunidad de hablar sobre la suficiencia de las escrituras. Ah, bueno, me alegro mucho. Hola, Cana, bienvenida a la clase. Buenas noches, profesor. Muy bien, me alegro que ha podido conectarse. Estamos revisando la tarea. Y la pregunta era si han visto el video para esta lección 5. Yo lo pude ver hasta cierta parte. Ah, ya. Bueno, también había la asignación de aprender de memoria un versículo bíblico de Romanos 10:17. Quien pueda recitar ese. Amén, amén. Adelante. La Así que la fe, fe la es para fe el en oír y en oír en la palabra de Dios. Ah, bueno, ok. Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es uno de los versículos que muestran que no es por decisión nuestra, es obra del Espíritu Santo. Y otro que indica eso es 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, si tenemos fe, no era elección nuestra, no era por decisión de nosotros, sino Dios obró cuando hemos escuchado la palabra suya. Y por ese medio el Espíritu Santo no obra la fe en nosotros. Bien, también había la asignación para traer un plan para contar la historia de David y Goliat. Bueno, la anterior era traer cómo iban a captar la atención. ¿Alguien tiene un plan para captar la atención o para contar la historia de David y Goliat? Sí, amén, profesor.
Bueno, ¿cuál sería su plan entonces? ¿Cómo lo Hoy estoy a full porque, bueno, estoy en casa y, bueno, pude acomodar los horarios para estar más tranquilo, para poder recibir las enseñanzas del- de las lecciones, ¿verdad? Bueno, yo venía un poco atrasado y quería, bueno, ponerme al día, así que para captar, mi plan sería proyectar una imagen eh, de un gigante, y en este caso David, en momentos de esa batalla, y bueno, y a su vez narrarla, ¿verdad? Y Ajá. bueno, acá pude escribir la narración para poder captar eh, al estudiante, ¿verdad? En este caso. Bueno, mostrar una imagen es una manera y entonces hablar sobre la imagen. Muy bien, ¿alguien más ha traído un plan para captar la atención con la historia de David y Goliat o cómo planea contar? Porque ya habíamos visto la vez anterior, hay varias maneras de poder contar la historia. Uno puede leerla, uno puede contar palabras propias, uno puede hacer un diálogo con los estudiantes. ¿Cuál sería su plan? Ya Gastón ha dicho que iba a narrar él la historia. Eh, Profesor. sí, adelante, Alfredo. Em, para captar en el proyecto, eh, estando ya en reunión con las personas con quien se va a dialogar o se va a narrar esta historia, la estrategia sería entrar haciendo preguntas con referencia a la historia a la que nos vamos a referir. De tal manera vamos a generar confianza para iniciar la lectura, la misma que puede ser por el que está dirigiendo o simplemente hacerlo interfonal, vale decir, pasar la lectura a diferentes personas, de acuerdo al contexto en el cual se encuentra. Muy bien. Ah, ha dicho que su plan para captar era hacer preguntas sobre la historia. Eh, bueno, si uno está seguro que los estudiantes ya saben la historia, ya han leído la historia, podría hacerlo de esa manera. Pero mayormente estamos tomando por hecho de que no lo, no lo han conocido. Entonces uno necesita captar la atención para que tengan interés en algo referente a la historia, uh, para que pongan atención cuando sí ya presenta la historia, que esa es la parte de contar. Lo que usted dijo con respecto a su plan de contar, sí, sería una buena manera para que la historia sea presentada. Bueno, ¿alguien más? Bueno, algunos han traído. Sí, profesor. Sí, adelante, Cana. Sí. Algunas veces trabajo con niños, entonces la idea que tenía era tal vez trabajar con un títere para poder captar su atención y contar la historia. Ah, bien, es también algo así ayuda con los niños. Muy bien. Y también es una manera de comunicar la historia a través de dos títeres o más, si uno tiene esa posibilidad, ah, para que sea un drama que puedan ver. Muy bien, gracias por las ideas que han traído. Bueno, ya vamos a entrar a la lección para hoy, que también vamos a usar lo de captar, contar, considerar y consolidar, que es la técnica que estamos tratando de enseñar. Bueno, existe un dicho, úselo o piérdalo. Piénsenlo, ¿a qué se aplica este dicho? Pueden dar ejemplos de lo que, de ejemplos, situaciones donde aplicarían si uno no usa algo va a perderlo. ¿Alguien puede dar algún ejemplo de eso? Sí, profesor, por ejemplo, el talento de la música para servir al Señor,
o el talento que pueda ser para predicar la palabra de Dios. Si no lo aplicamos, es probable que perdamos ese talento por falta de decisión o de valentía para hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, son unos ejemplos. ¿Alguien más tendría algún otro ejemplo? Ya tiene la idea. ¿Alguien más? Uno es que todos van a decir que sí, la fuerza física, el ejercicio físico. Si uno no hace ejercicio, ¿qué pasa con la fuerza física? Va perdiéndolo, ¿verdad? En alguna otra, en el campo espiritual, bueno, ya menciono la predicación. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar en el campo espiritual? ¿Qué pasa si no hay... Sí, adelante, Alfredo. La falta de lectura y estudio de la palabra debilita nuestra fe. Muy bien, puesto que la Biblia ha dicho, el versículo que aprendimos de memoria, es que viene por oír la palabra de Dios. Si uno deja de oírlo, la fe también va a debilitarse. Si no usamos la palabra, la fe se debilita. Muy bien. Esos son algunos ejemplos buenos. Vamos a avanzar. Ya, la nueva lección se encuentra en Hechos 8, 26 a 39. Es la historia de Felipe y el eunuco. Entonces, esta vez, puesto que siempre hemos asignado el video de antemano y el video trató sobre esa lectura, entonces vamos a intentar contar la historia en palabras propias esta vez. No leyendo, sino contando. ¿Quién se atreve a tratar de contar la historia de Felipe y el eunuco? Sí, profesor. Adelante, Gastón. Cuenta las Escrituras que un ángel se le aparece a Felipe y este le dice que debía levantarse e ir hacia el sur. Entonces dice que Felipe decidió de ir hacia donde le había dicho el ángel. Entonces, de repente había un carro donde estaba un etíope y este etíope cuenta las Escrituras que iba leyendo el libro de Isaías. Entonces el Espíritu le dice a Felipe que se acerque y que le pregunte si estaba entendiendo. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde diciendo que no entendía porque no tenía quien le enseñase. Entonces le rogó a Felipe que se siente a su lado y que le enseñe el pasaje donde estaba leyendo. Y estaba leyendo el pasaje de Isaías y bueno, describe que habla sobre el Cordero, donde fue humillado, ¿no es cierto? Y entonces el eunuco le vuelve a preguntar a Felipe, te ruego que me digas, que me expliques de qué se trata este pasaje. Entonces, bueno, Felipe le explica, le enseña de que habla del Cordero
perfecto, el Cordero inmolado por nuestros pecados de Jesucristo. Entonces el eunuco, rogando, quería y anhelaba bautizarse, ser parte del reino de Dios. Y entonces pasan por un charco de agua y el eunuco le pregunta si había algo que le impidiese ser bautizado. Entonces Felipe le dijo que si cree de todo corazón, bien puedes. Entonces el eunuco responde diciendo: sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bueno, entonces ahí accionó al bautismo. Y bueno, en ese momento Felipe desapareció y el eunuco siguió camino. Muy bien, Gastón. Lo ha contado en muy buena manera, muy detallado. Muy bien. Entonces ya vamos a la parte de considerar quién es el Felipe, de cuál Felipe se está hablando aquí. Porque hay un apóstol Felipe y hay un evangelista Felipe. ¿Cuál de ellos es aquí? Se ve en Hechos 8, 3 a 6. Felipe el evangelista. Muy bien, correctamente. Y fue también uno de los 7, en Hechos 6, vemos los 7 diáconos escogidos en Jerusalén para atender a las viudas y otros trabajos similares. Claro, él también predicaba, hacía más que solo sus funciones como diácono, pero no era el apóstol, sino el evangelista. Estamos todavía en considerar. Corrija la frase siguiente. Si hay algo que no está bien en la frase que voy a leer. Felipe le dijo al eunuco: claro que sí, le ayudo. Voy a llevarle con un pastor, con uno de los 12, y ellos pueden explicarle la palabra de Dios y bautizarlo. ¿Qué está mal con esa declaración? Falso. Y que pues ya dije eso, ya les dije que hay algo malo. ¿Cuál es el problema con esa declaración? No es bíblico, no enseña eso a las Escrituras. ¿Qué es lo que sí dice? Lo que dice las Escrituras es que Felipe dijo que iba a Felipe llevarlo con un pastor o con los le apóstoles. predicó el Evangelio y que si creyese de todo corazón no había nada que le impidiese ser bautizado y ser parte del reino de Dios. Sí, pero la pregunta no tiene que ver con si debía ser bautizado o no. Dice, voy a llevarle, aquí la declaración, voy a llevarle con un pastor o con uno de los 12 apóstoles. Ellos pueden explicarle la palabra de Dios y bautizarlo. ¿Así sucedió? ¿Felipe les llevó con Okay, los no, apóstoles? Felipe accedió, Felipe no hizo falta perder tiempo. En ese instante se dejó llevar por el Espíritu y accedió Felipe a predicarle la palabra y no esperar a llevarlo a la iglesia o con cierto pastor. Bueno, sí, él mismo no le llevó a ninguna parte. Siguió en el camino. Felipe mismo le explicó la palabra de Dios. Y eso va a ser el punto principal que estamos viendo aquí también. Todos los creyentes, claro, de acuerdo a su conocimiento, no deben tratar de explicar algo que desconocen, pero al estudiar la Biblia pueden y van a querer compartir la palabra de Dios ellos mismos. Todos podemos también bautizar y participar en la obra
de Dios. Claro, si el bautismo es público, deben hacerlo los que son llamados para hacer el ministerio público. Pero si hay una emergencia, cualquier creyente puede también hacer un bautismo. Pero sobre todo aquí el punto es, y eso es lo que hemos estado animándoles a hacer después de cada lección, de comunicar o enseñar lo mejor que puedan eh, los puntos principales de esas lecciones a otras personas. Ustedes también pueden hacer eso. Ese es el punto. Entonces ya vamos a la parte que es consolidar. La primera pregunta siempre bajo la sección de consolidar es ¿de qué se trata esta lección, este texto sobre todo? Tiene que ver con lo que acabamos de enseñar con esa última pregunta, bajo considerar. ¿De qué se trata esta lección? Lo principal. Que si uno está preparado, estudia, puede enseñar las escrituras. Exactamente. Felipe no era un apóstol, no era un pastor tampoco. Fue un evangelista, pero él mismo pudo compartir la palabra de Dios y dar el mensaje de salvación de Jesucristo al eunuco de etíope. Muy bien. Entonces, segunda pregunta de siempre. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Aquí otra vez no queremos hablar de pecados de otros, queremos ser honestos y hablar de nuestras propias fallas respecto a lo que ha sido el punto de esta lección. Si el punto principal es que cualquiera de nosotros podemos enseñar la palabra de Dios a otros, claro, según nuestro conocimiento, según lo que hayamos aprendido bien, no debemos tratar de enseñar algo que desconocemos o opinar nada más, sugerir el sentido de un texto si no lo sabemos, pero si lo sabemos, si lo hemos estudiado, sí podemos compartir. Entonces, ¿cuál podría ser un pecado nuestro viendo que eso es el punto de la historia? Y que si no enseñamos en un momento donde hay una persona que anhela buscar de corazón a Dios y no se lo presentamos, no se lo enseñamos, es un pecado. La palabra dice. Pensando quizá, no, el pastor va a tener que hacer esto. Sí, yo no soy capaz de pensar así. Entonces, Claro, es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? ajá. ¿Quién más? Queremos dar oportunidad también a los otros estudiantes. ¿Qué otro pecado podría haber? Podría ser no estudiar la palabra de Dios. Ok, porque realmente para poder enseñar a otros necesitamos saber la palabra. Y la única manera de saberla es habiendo estudiado para estar seguro que sí, esto es lo que esta historia enseña. Entonces, con el estudio vamos a poder. Claro, si alguien no estudia, va a ser incapaz de hacer lo que vemos que Felipe pudo hacer en este texto. Y pensando en esa línea, muy buena respuesta, Canam. Algunos piensan, eh, no van a necesitar estudiar porque el Espíritu Santo le va a decir lo que tiene que enseñar. Realmente aquí el Espíritu Santo le llevó a Felipe al sitio y después lo llevó también a otro destino, pero no le dijo qué es lo que tenía que enseñar. Él tenía que estudiar, él tenía que aprender eso. Y aunque en algunos casos, en la época de nuestros antepasados, en el primer siglo, el Espíritu Santo sí les inspiró directamente, pero eso ya no pasa.
Él nos enseña por medio de la palabra escrita, por el estudio de esa palabra. Y si uno no estudia, el Espíritu Santo no le va a decir qué decir en algún momento oportuno cuando hay tal oportunidad. Entonces, la falta de estudio es una manera de no estar preparado cuando tal oportunidad aparezca. Muy bien. Esas son algunas maneras en que yo tengo que confesar también, aún teniendo muy buena preparación, a veces llega una oportunidad y me quedo callado por algún motivo u otro. Quizás no es la situación más beneficial, digo en mi mente cosas así. Damos excusas a veces por el hecho de que no hemos tenido el Profesor. valor para hablar. Adelante, Alfredo. Sí, profesor. Quería acotar algo también al respecto. Cuando el ángel del Señor habló con Felipe, diciéndole que se levante y vaya hacia el sur, em, Felipe no puso ninguna excusa también, ¿no? Muy Él bien. estaba preparado. Él estaba preparado y, bueno, como debe de suceder con todo cristiano, él estaba presto, tenía toda la buena voluntad y estar atento a cuando se le requiera. Entonces, también la buena voluntad es muy importante y esa seguramente no es algo propio de nosotros, sino que también es obra del Espíritu Santo. Ajá, pero nosotros sí a veces, muy buen punto, a veces resistimos esa obra del Espíritu Santo por nuestro viejo Adán. Y aunque el Espíritu está motivándonos y hemos estado en la palabra y tenemos la habilidad, a veces en el momento indicado hay algo que, como usted dijo, presentamos excusas y así evitamos cumplir lo que realmente el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y eso es pecado. Muy bien. Ahora, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? La solución de mi pecado, que también con el cual me ha enfrentado esta historia. ¿Qué parte de este texto de la historia de Felipe y el eunuco nos da consuelo al Evangelio? Adelante, Gastón. Que Dios no hace acepción de personas, porque el eunuco seguramente con otros rasgos, otro perfil, con otras tradiciones, otra cultura, eh, creo que Dios no nos hace, no hace diferencia. Muy bien. Dios quiere que procuremos toda la salvación. No es la buena noticia principal que hay en el texto, pero sí nos da alivio, porque todos nosotros no, somos de cultura diferente a alguna otra cultura. Exactamente. Es bueno que Dios no va a decirnos no a nosotros con respecto al mensaje de la salvación. A ti no te aplica porque eres norteamericano, que no, porque tú eres latinoamericano, o porque tú vives en Grecia, no importa. No, es para todos el mensaje del Evangelio. Muy buen punto, sí, es uno de los puntos que nos da consuelo, pero hay otra cosa más importante, que de más consuelo nos da en este texto. ¿De cuál, de qué estaba hablando el texto que estaba leyendo el eunuco, el etíope? Vamos a dejar que otro conteste, Gastón. Ok, profesor. Me alegra su entusiasmo. ¿Alguien más? ¿De qué tenía que ver el texto que estaba leyendo el etíope? Que Felipe sí tenía que explicarle, pero Ana, ¿recuerda? Hablaba de un cordero que tiene que ser llevado al matadero. ¿Qué estaba hablando eso, Isaías, aunque era muchos siglos antes de lo que realmente ocurrió?
Felipe le dijo, esto está hablando ¿de quién? Si no me equivoco, de Jesús. Sí, esa era una profecía con respecto a Jesús. Cuando Juan Bautista señaló a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, ¿qué consuelo hay en eso para nosotros, en ese mensaje? Jesús solo quitó los pecados del etíope. ¿Por quién más murió y ha quitado los pecados? Por todos. Sí, ¿eso incluye a usted? Claro que sí, ¿verdad? Y a mí, a todos los que estamos aquí. Y es un mensaje que podemos aplicar. Claro, si alguien no está reconociendo sus pecados, vamos a tener que hablarle primero de sus pecados. Porque si no reconoce sus pecados, el mensaje del perdón de los pecados no le va a servir. Eh, pero después de sí reconocer yo soy pecador y Dios es santo y Él no puede aceptar al pecado ni al pecador, entonces ya aplica el mensaje que Jesús fue al matadero por mí, para quitar mis pecados. Y ya hemos visto, aunque este texto habla específicamente del sufrimiento de Cristo en la cruz, hemos visto también que Jesús hizo algo también en su vida para salvarnos, aunque esta historia no lo muestra tan claramente, pero en su vida Jesús también tuvo que obedecer la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto. ¿Por qué? Ya hemos visto que pecamos, hemos pecado. En cuanto a esta historia, no hemos aprovechado toda oportunidad que Dios nos ha dado para hablar su palabra a otros. No nos hemos preparado en forma suficiente. No hemos aprovechado el estudio de la palabra tanto como pudiéramos hacerlo. Esos son pecados de nuestra parte. Y a veces hasta el pecado no se ha visto externamente, a veces la actitud que hemos tenido hacia con respecto a la palabra de Dios y los sacramentos. Bueno, también algo muy bueno en este texto tiene que ver con el bautismo. ¿Qué beneficio hay en el bautismo que también aplica a todos nosotros? ¿Para qué es el bautismo? ¿Solo para echar agua y cumplir un mandato? ¿Cuál es el propósito del bautismo? Si quieren, lean Hechos 22:16. Ahí vamos a ver para qué es el bautismo. ¿Alguien tiene una Biblia y puede buscarlo? Hechos 22:16. Amén. Adelante. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que Ananías dijo a Saulo, después de que Saulo fue tumbado de su caballo por Dios mismo y ya estaba temeroso en cuanto a su relación con Dios. Entonces, después de varios días de reflexión, ya Ananías le proclamó el Evangelio, pero también dijo que debía ser bautizado. ¿Y cuál era el beneficio de ese bautismo para Pablo, para Saulo en ese momento? Levántate y bautízate y, ¿qué? Limpieza de pecados. Sí, el bautismo nos lava de los pecados. ¿De qué manera podría? Porque no es el perdón de los pecados por la fe en Jesús. ¿Por qué dice aquí que el bautismo lava nuestros pecados? ¿De qué manera podría el bautismo lavarnos de los pecados?
¿qué hace el bautismo? Porque no es algo separado de Cristo. El bautismo nos conecta con ¿quién? Con Jesús. Exactamente. Amén. Por eso el bautismo es llamado un medio de gracia. Es un medio por medio del cual el Espíritu Santo obra fe o confirma la fe, si ya la tenemos. En este caso, Pablo ya la tenía, y también el etíope antes de bautizarse ya tenía fe, pero ya el bautismo lo confirmaba en la fe y aseguraba que era hijo de Dios y miembro de su reino. Entonces, muy importante el bautismo. ¿Ustedes han sido bautizados? Amén, profesor. Muy bien, y eso también es parte del Evangelio. Si hemos sido bautizados, entonces somos hijos de Dios por ese bautismo. Y eso es buena noticia también, algo que nos da mucho consuelo en nuestra vida cristiana. Muy bien. Eh, Última pregunta de esta sección. ¿Qué nos enseña a pedir y hacer esta historia? Claro, en gratitud a Jesús, no para ganar su favor. ¿Qué podría pedir a Dios que le ayude a hacer viendo lo que es el tema de esta lección? Bueno, si nuestro pecado es que no hemos aprovechado todas las oportunidades que Dios nos haya dado para proclamar su mensaje de salvación a otros, ¿qué podemos pedirle? Que nos ayude a hacer. En gratitud, obviamente. A estudiar las escrituras, Ok, profesor. primero, muy bien, como ha dicho también Cana, primero estudiarlas para estar preparados y capacitados para enseñar, pero ya, ¿qué vale estar muy preparados si vienen las oportunidades y no las aprovechamos y quedamos callados? A veces nos falta valor, entonces, ¿qué podemos pedir a Dios? Primero, que nos ayude a ver cuán importante es el estudio y dedicar tiempo al estudio de la palabra. Muy bien, pero ahora ya, después de haberla estudiado, si nos falta un poco valor, dedicación en el momento, podemos pedirle que Profesor, sí. que nos dé, que nos dé sabiduría para poder enseñar la palabra de Dios. Obviamente no por nuestros méritos, sino por méritos del Espíritu Santo. Sabiduría basada en la palabra y valor para hacerlo. Muy bien. Y también si no hay oportunidad, si nadie se enfrenta, si no encontramos a nadie con la cual podemos compartir, eso sería problema también. Podemos pedirle que nos dé oportunidades, que envíe personas a nuestra vida para que podamos comunicar el mensaje de la palabra de Dios a esas personas. Muy bien, esas son algunas sugerencias con respecto a cosas que podemos pedir a Dios que nos ayude a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es, en cada lección estamos profundizando una de las secciones que estamos usando de captar, contar, considerar y consolidar. Esta vez vamos a gastar un poco más tiempo en el considerar. Bueno, según la Real Academia Española, la palabra considerar significa pensar sobre algo, analizándolo con atención. Entonces, el propósito de considerar es dar un repaso profundo a la historia
bíblica. Y esta considerar viene después del contar, o sea, en el orden son captar, primera parte, después segundo contar. Esto de considerar viene tercero. Después de contar la historia, ya vamos a querer dar un repaso profundo a esa historia bíblica. Bueno, con unas preguntas vamos a tratar de guiar a los oyentes o los estudiantes a llegar a la verdad o las verdades principales de la historia. Entonces, en esta parte vamos a incluir comentarios, un poco más de carne en la misma charla, y no solo leche, viendo el contexto y haciendo preguntas sencillas para aprender bien la lección. Las preguntas que usaremos para esto son preguntas como ¿qué?, ¿cómo?, ¿y dónde? Estas preguntas nos ayudarán a conocer mejor nuestra historia y considerar los eventos de la misma. Un buen recurso para la parte de considerar de nuestra lección son los comentarios bíblicos, pero lo mejor de todo es un estudio profundo de todos los contextos de toda la Biblia. Pero a veces hay también ayudas que pueden ayudarnos en la comprensión nosotros mismos de un texto o una historia. Bueno, hay algunas preguntas que podemos hacer en esta parte que van a ser preguntas básicas, pero son preguntas que esperamos cubre toda la historia, que haga repasar toda la historia. Bueno, en el video que han visto, el pastor Jorge nos hace algunas preguntas como las siguientes, que son ejemplos de tipo de preguntas que podemos hacer cuando nosotros estamos ya enseñando una lección a otros. Y su pregunta es como, ¿cómo es que Felipe y el eunuco se conocieron? Segundo, ¿qué había hecho el etíope en Jerusalén? ¿Qué libro venía leyendo el etíope? Obviamente era Isaías. ¿Qué problema tenía el etíope con este libro? Obviamente la respuesta es que no lo entendía. ¿Quién enseñó al etíope? Obviamente Felipe. Estoy dando también la respuesta. Son preguntas sencillas, ¿verdad? ¿Qué usó para enseñarle esa historia? ¿De quién hablaba Isaías? ¿Qué fue obrado por Dios en el corazón del etíope? ¿Qué hicieron el etíope y Felipe cuando entraron al agua? ¿Qué pasó con Felipe después? ¿Y qué pasó con el etíope al final? Bueno, como ven, preguntas de este tipo, ¿qué tipo de preguntas son? ¿Son sencillas o profundas? ¿Requieren mucho pensar o son bastante simples y sencillas? ¿Qué piensan? Es un repaso, profesor. Sí, entonces Y el que estuvo atento a responderlo. son preguntas sencillas que usamos en esta parte de considerar. Entonces, a veces vamos a llamar estas preguntas cerradas, y eso quiere decir que la respuesta es absoluta y no debatible. ¿De quién hablaba Isaías? Bueno, la respuesta es Jesús, eso no es debatible. Felipe mismo lo dice y sabemos por el contexto de Isaías que está hablando de Isaías. Ahora, ¿cuándo es necesario usar preguntas así? De este tipo, las preguntas sencillas. Por ejemplo, lo contrario. Adelante, Pastor. Sí. Luego de contar. Ok, pero ¿con cuáles estudiantes vamos a usar tales preguntas sencillas?
Porque podría haber un grupo de personas que uno ya sabe, eh, son universitarios y han estudiado y ya son líderes de la iglesia. Esas personas ya sabemos que saben las respuestas a preguntas sencillas y podríamos ir directo, aún en esta sección, a preguntas más complicadas y que profundizan más. Pero en este caso, y estamos suponiendo que cuando ustedes encuentren a alguien con la cual va a querer enseñar esta historia, que no es quizás miembro de la iglesia o un familiar, quizás no conozca tanto las escrituras. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo es que con tales personas sería importante, cuando hace el repaso, hacerlo con preguntas sencillas de este tipo. Y con principiantes, hermano. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuál podría ser la desventaja de usar exclusivamente preguntas cerradas o sencillas? O sea, preguntas que eh, no podrían opinar, que tienen una respuesta absoluta. ¿Cuál sería la desventaja? ¿Alguien tiene opinión? Bueno, para facilitarlo un poco, está pasando el tiempo. Bueno, obviamente el diálogo sería muy breve en este caso, porque uno haría la pregunta y con una palabra contestaría. ¿De quién hablaba Isaías? Jesús. Bueno, ya acabó esa pregunta. No habría mucho diálogo. Otra desventaja es que usted no sabe si han entendido bien la lección. Sí podrían contestar preguntas básicas, o sea, saben qué pasó, pero quizás no han entendido por qué ha pasado, cuál es la aplicación para mí. Eso quizás no podrían saber si todas las preguntas sean tan básicas. Bien, vamos a estudiar esa parte un poco más. La diferencia entre preguntas cerradas, que todas las que dio Jorge en su video eran cerradas. La definición de pregunta cerrada son muy básicas, no hay debate, solo hay una respuesta correcta normalmente. Entonces se usa preguntas como qué, dónde, cómo, quién. Esas son las palabras que se usa para introducir una pregunta cerrada. También van incluidas aquí las preguntas que se contestan con un sí o un no, porque otra vez son preguntas que solo tienen una respuesta posible. Pero luego hay lo que llamamos preguntas abiertas. Estas sí son más avanzadas y a veces ni siquiera son preguntas. La pregunta es una llamada a la acción. Y para este tipo de preguntas usaríamos preguntas como ¿por qué? La palabra ¿por qué? Siempre hace pensar más. Usaríamos una palabra como describe. Eso no es una pregunta, pero es algo que podría ser clasificado como pregunta abierta. Describe algo que sucedió. Explícame esto. Eso hace que el estudiante tenga que pensar, muestra, compare, elija, comparta, cambie, escriba, distinga. ¿Qué distinción hay? Por ejemplo, se podría hacer solucione este problema, podría ser, o haga una lista de cualquier cosa. ¿Qué opina usted de esto o aquello? ¿Cómo se aplica? Esas son maneras de introducir una pregunta abierta, más profunda, que requiere más pensar, intelecto.
Muy bien, ahora, ¿cuál sería la ventaja de preguntas abiertas? ¿Alguien puede pensar en una ventaja de hacer preguntas abiertas? Son más profundas, profesor. Ajá. ¿Y cuál es la ventaja de usar una pregunta más profunda, que requiere pensamiento más profundo? Mayor diálogo, debate, Eso, muy bien. hacer Muy pensar bien. más, A la- diferentes opiniones, diferentes puntos. Muy bien. Entonces, hay muchas, a veces diferentes posibles respuestas correctas cuando se hace tal pregunta y hace que todos participen más. Los alumnos se van a ver sentir más involucrados. Esas son ventajas. Desventajas es que a veces toma demasiado tiempo y el tiempo de la lección termina y uno no ha avanzado mucho. Otra ventaja es que el profesor puede aprender más acerca de los sentimientos, creencias y opiniones de los participantes. Ya vamos a hacer aplicación de esto del discernimiento entre preguntas cerradas y preguntas abiertas. Entonces, hay que definir si es lo siguiente es una pregunta abierta o cerrada. La pregunta es, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? ¿Qué piensan? La pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? ¿Tiene varias posibles respuestas o una sola respuesta? ¿O requiere una respuesta absoluta, definida? Es una pregunta cerrada. Muy bien, es en sí es cerrada porque la Biblia indica cuáles son los 10 mandamientos. Bien, Alfredo. Otra pregunta para ver de qué tipo de pregunta es. Es pregunta cerrada o abierta la siguiente. ¿Cuál de los 10 mandamientos es el más difícil de cumplir? Esa pregunta es pregunta abierta o cerrada. ¿Hay solo una respuesta posible o hay diferentes estudiantes podrían contestar en forma diferente? Es una pregunta abierta. Muy bien, es correcto, porque hay diferentes, las debilidades de cada uno son diferentes. Entonces, para uno, el obedecer a las autoridades va a ser más difícil. Para otro, el no codiciar va a ser más difícil de cumplir. Entonces, ahí hay diferentes posibilidades y hace que el estudiante piense un poco, no es absoluta la respuesta. Eso fomenta el diálogo y el profesor podría decir, usted ha dicho obedecer a los padres, ¿por qué dice así? ¿Por qué es tan difícil para ustedes? Piensa, porque es el más difícil. Podría preguntarte en seguimiento. Bien, otro ejemplo vamos a dar, a ver qué dicen. Vamos a averiguar otra vez, ¿es pregunta cerrada o abierta? Elija el mandamiento de los 10 que es el más difícil de cumplir y explíquenos por qué lo eligió. ¿Es pregunta abierta o cerrada? Abierta y cerrada, profesor. Y cerrada. Bueno, hay que explicar qué quiere decir por eso. ¿En qué sentido es abierta? ¿En qué sentido cerrada? Entonces, En la primera parte, que es difícil, hasta difícil de cumplir, es cerrada. ¿por qué? Y la explicación es abierta. Pero usted dijo en la anterior que era la misma, que es el más difícil de cumplir, que era
Usted dijo que era abierta, ahora está diciendo que es cerrada. Bueno, si el anterior era abierta, esta tiene que ser abierta también en las dos partes, porque para algún estudiante va a ser más difícil uno y para otro va a ser más difícil otro. Esto se agrega y explíquenes por qué lo eligió. Entonces ahí habría que explicar por qué para mí el quinto es más difícil, por qué para mí el sexto es más difícil. Exactamente. Entonces en las dos partes es abierta porque el estudiante tiene que defender lo que ha dicho y la aplicación de los mandamientos para él. Bien, todos han entendido la idea de preguntas abiertas y cerradas que podemos usar en esta sección de considerar. Pero aún más en el consolidar se va a hacer preguntas muchas veces que van a ser clasificadas como abiertas. ¿Qué se puede pedir y hacer en esta historia? Para cada uno va a ser diferente lo que va a pedir con respecto a la historia. Algunas cosas también en el consolidar, van a ser cerradas también. El punto de la historia va a ser cerrada, pero las aplicaciones pueden ser con preguntas abiertas. Muy bien, casi hemos terminado. Solo nos falta, a menos que primero alguna pregunta sobre esta lección y sobre la manera que hemos hecho de profundizar la sección del estudio que se llama considerar. Tipo de preguntas que se puede hacer en esta sección. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Si no, entonces la tarea para el miércoles es la siguiente, que otra vez voy a colocar también en el grupo de WhatsApp. Llenar la hoja de repaso para esta lección. Segundo, tratar de compartir esta lección con otros. Tercero, ver el video para la lección 6, que es la próxima lección, y también voy a dar el enlace para eso en el grupo de WhatsApp. Formen dos preguntas que tienen que ver con la historia de la resurrección de Cristo y vamos a usar Lucas 24, 1 al 12 para eso. Entonces, una de las preguntas deben ser pregunta cerrada, la otra debe ser una pregunta abierta. Entonces, traigan cada uno dos preguntas que tienen que ver con la resurrección de Cristo en Lucas 24, 1 al 12. Una abierta, la otra cerrada. Y la última parte, algo bueno para orar es pedir que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. ¿Todo claro? También estaré colocando una pregunta de aplicación que podemos también discutir y hablar en el grupo de WhatsApp. Próxima reunión, miércoles 1 de marzo a la misma hora. Bueno, vamos a terminar con oración, a menos que haya alguna pregunta o comentario. Querido Señor Dios, gracias te damos por esta clase, por esta historia de Felipe y el eunuco de Etiopía, porque nos ha mostrado que tú quieres que todos nosotros, no tiene que ser el pastor, no tiene que ser un apóstol, un líder llamado de la iglesia, que estudiando tu palabra, claro que sí, pero podemos estar preparados también para enseñar tu palabra a otros. Y nuestra petición a ti también es que este curso sirva también para capacitar a estos estudiantes para mejor hacer esta obra de comunicar tu palabra a otros. Porque tu deseo es que todos sean salvos y la única manera de que alguien pueda ser salvo es que si escuche el mensaje, porque ya hemos visto la semana pasada que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú nos has dado esa palabra y entonces si alguien va a oírla
alguien necesita predicarla a ellos o tiene que leerla de alguna manera, como estaba haciendo el etíope. Pido, Señor, que les des valor a todos los estudiantes y a mí también más todavía para poder enseñar a otros y aprovechar las oportunidades que tú nos das. Pido que nos des más oportunidades para hacerlos, Señor. Queremos ser tus instrumentos para llevar este mensaje tan valioso de salvación a muchas personas. Lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, les guarde todas sus actividades hasta que nos veamos otra vez el miércoles, si es su voluntad. Buenas noches, Miércoles. profesor y hermanos, alumnos. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Dios les guarde. Gracias, profesor. Hasta el miércoles. Ok, listo.